Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal va su inicio de semana para aquí en Acapulco? Lluvioso. Empezó la mañana nubladita, llovió, ahorita pues ya se despejó el cielo. Entonces espero que estés relajado y pues comienzo invitándote a que te conectes, que permanezcas conmigo esta hora aquí entre la vida y la mente. Hoy hablaremos de un tema que experimentamos todos los días y que lo comparto porque fue algo que me puso a pensar en esa semana, que sí lo llegué a experimentar y dije, ¿cuántas personas vivimos afectadas por no poder controlar nuestras emociones, por no poder gestionar nuestras emociones? Y empiezo con una pregunta. ¿Tú sientes constantemente que la gente te lastima o que quiere molestarte? O sea, es constante que de repente tú dices, híjole, es que a mi hermana o a mi hermano le gusta molestarme, a la vecina le gusta molestarme, en el trabajo les gusta molestarme. O tal vez constantemente terminas discutiendo después de una conversación, ya sea con miembros de familia, con amigos, con vecinos. Se te dificulta no terminar discutiendo, sobre todo cuando hay desacuerdos, o no comprendes por qué las personas que te aman sientes que te hacen daño, ¿no? Si tú experimentas este tipo de situaciones, te invito a que te quedes conmigo para que analicemos, para que reflexionemos sobre todo sobre este tema. Y voy a enlazar esta experiencia con el programa anterior, que si no lo escuchaste, te invito a que lo puedas escuchar por Spotify. Ahí en Spotify están grabados los programas anteriores. Entonces, ¿qué es importante? Hablamos sobre las heridas emocionales que vivimos en la infancia y que estas desarrollan o desde ahí se empieza a desarrollar nuestra perspectiva, nuestra forma en el cómo interpretamos las cosas. Y pues mucho de esto es inconsciente, ¿no? Entonces, híjole, no voy a ahondar mucho en el tema porque te invito a que lo escuches y puedas enlazar este programa también. Pero imagínate si nosotros andamos con heridas emocionales que no reconocemos por experiencias en nuestra vida de infancia. ¿Cómo vamos a poder saber o poder controlar nuestra forma de comportarnos o de comunicarnos para no lastimarte a ti o para que no me lastimen a mí? Con lo primero que quiero empezar este tema sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando vivimos ese tipo de conflictos de los que ya te compartí es: tienes que estar consciente que no podemos controlar la forma de las otras personas. No podemos controlar cómo se sienten, no podemos controlar cómo se comunican, ni cómo piensan, ni cómo pueden o no manejar sus emociones. Porque si yo espero que ellos se controlen de tal manera que no me afecten a mí, pues voy a terminar peleados con todo el mundo, voy a terminar lastimada por cada persona con la que no compartimos una forma de pensar o una forma de comunicarnos o expresar lo que sentimos, ¿sí? Entonces, quiero empezar por esta primera premisa. No podemos controlar la forma de los otros en su forma de pensar, de hablar, su capacidad de controlar o no sus emociones. Es lo primero que debemos de tener presente, ¿ok? Cuando se trata o cuando nos sentimos que estamos afectados. Y entonces, oye Lupita, pero si es que
Julanita siempre le gusta decirme cosas para molestarme, o Julanito, mi compañera, mi compañero, mi hermana, mi hermano, y pues me lastima, me hace daño. Bueno, ¿qué es lo que sí puedes controlar? Lo que sí puedes controlar es cómo enfrentas la situación, cómo la resuelves, cómo respondes o cómo te adaptas a ciertas situaciones, ¿ok? Eso es lo que sí podemos hacer. Sin embargo, cuando no estamos conscientes y nos dejamos llevar en automático por emociones, ¿qué crees? Pues estos 4 puntos que ya te mencioné, no los utilizamos y solamente nos desbocamos con toda emoción, y entonces cerramos puertas, gritamos, insultamos. Hay gente que llega a levantar la mano, sale corriendo, ¿no? Entonces les voy a contar una experiencia personal, 2 experiencias personales que me hicieron reflexionar. Primero, hace algunos años, recuerdo que tenía un trabajo en donde tenía que atender, ¿no?, a clientes. Daba servicio al cliente, por así decirlo. La función era dar servicio al cliente a través, pues, de mi profesión. Y recuerdo que una vez una persona se empezó a quejar de que algo no estaba bien. Hace cuenta, se estaba quejando de que no había hecho un pago. De que había hecho un pago, y yo tenía registrado que no había hecho el pago. Y entonces, por más que yo intenté demostrarle que no había un pago registrado de su parte porque no lo había hecho, la persona insistió, incluso me dijo que yo no hacía el trabajo correctamente, que seguramente tenía mi desorden, que no era su culpa. O sea, al final él no asumía su responsabilidad, y la verdad tampoco. Entonces yo me empecé como a alterar y no le empecé a gritar, pero empecé a contestar, tratando de explicarle y tratando de exponer el caso, ¿no? Incluso yo recuerdo que le decía, oiga, pero si usted pagó, seguramente tiene una copia de su ticket en donde yo le estoy firmando de recibido. Y la persona se negaba, y pues yo quería hacerle entender. Y recuerdo que el que era mi jefe en ese momento me mandó a traer porque escuchó la discusión. Y recuerdo que me mira sonriente y me dice, Guadalupe, no discutas, el cliente siempre tiene la razón. Híjole, en ese momento sentí una pena, pero entendí muchas cosas. Y pues voy a continuar con esta historia, ¿no?, para que podamos relacionar el mensaje de hoy con nuestras experiencias. Entonces les contaba que pues me enfrenté o me confronté con un cliente tratándole de decir o demostrar que él no tenía la razón, que él no me había pagado, ¿no? Y pues él asumía que sí, y él confirmaba y aseguraba que sí, pero pues todo en mi información decía que no, y él se atrevía a decir, es que entonces tienes un desorden, ¿no? Yo estoy bien, tú estás mal. Y entonces mi jefe escucha esta discusión, por así decirlo, porque les digo, pues en ese momento yo no levanté la voz, solamente sí se acaloró la discusión, aunque el cliente ya estaba más acelerado, por yo querer demostrarle algo. Me llama mi jefe y me dice, me mira, se sonríe y me dice, Guadalupe, el cliente siempre tiene la razón, no discutas. Y pues no es que en ese momento entendí, la verdad me dio mucha vergüenza, me dio mucha pena, porque dije, sí, ¿para qué discuto? O sea, no se trata de si el cliente tiene la razón o no la tiene, él no la tenía. Pero ¿para qué discuto con alguien que no va a aceptar su error? Y desde ese momento me llevé una gran lección. Evité discutir con la gente a partir de ahí, porque entendí que si una persona se cierra a una idea, no va a haber manera de que lo saque, y pues esto se va a tornar
en una discusión o un conflicto y que para que eso suceda se necesitan 2 personas, ¿sí? Y ahí entendí, dije, ok, ¿qué resuelvo con que le haga entender? Pues no, empiezo a proceder, empiezo a resolver. ¿Y de qué manera resolví? Bueno, le dije, ok, no se preocupe, lo reviso y en breve tendrá respuesta. Llamo al departamento de contabilidad, le planteo el caso, contabilidad hace lo suyo, revisa, indaga y ciertamente, pues el cliente no tenía un pago. Así que desde el departamento de contabilidad ya le enviaron un escrito y ¿qué creen? Pues yo me liberé de ese problema porque ya no había necesidad de enfrentarlo, ¿no? Y nuevamente me encontraba a esta persona y pues yo le saludaba porque su problema pues era suyo, no me iba a enganchar con la persona, no era un tema personal. Pues yo podría ver a la persona, saludarle cordialmente y punto, porque es solo trabajo. Y bueno, esa es una, ¿no? ¿Qué sucede? Y eso pasó apenas en un tema, ya en un vínculo familiar. Porque a veces es más difícil controlarnos cuando se trata de familia, ¿sabes? Por el nivel de confianza que tenemos, porque con la familia somos más abiertos y somos más nosotros. Y entonces estábamos en una discusión de familia y de repente, pues uno de los miembros se empieza a sentir mal, se empieza a sentir lastimado, no era grata la experiencia que estaba teniendo con otros de los miembros y de estos me incluyo yo. Y entonces, en esa insistencia de quererle decir a la persona, oye, pero es que no te estoy queriendo lastimar, no te estoy tratando de agredir, esto que te digo no te lo digo por molestarte, me di cuenta que era el mismo caso. La persona no lo iba a discernir si pues tiene su forma de manejar sus emociones, su forma de controlar las emociones. En este caso, pues sí, me afectó, o sea, fue algo que emocionalmente dije, ay, chispas, estoy tomando el mismo rol como cuando en el trabajo, pero porque la persona me importaba y no me daba cuenta que el consejo que uno quiere darle o la orientación, más que ser consejo, no estaba siendo tomado de la misma manera o con esa intención. ¿Y qué haces ahí cuando te das cuenta? Bueno, si estás de esta parte en donde empiezas a darte cuenta que estás lastimando sin intención, pues ya no intentes aclararle a la persona que no es esa tu intención. Detente. Y si estás del otro lado, en donde sientes que las personas te lastiman, no los vas a poder controlar, no vas a poderlos cambiar y no van a poder dejar de ser quienes son, ni comunicarse de la manera en que se comunican solo por la forma en que lo expreses, pero sí es analizar, a ver, si yo ya me estoy sintiendo mal, si yo me estoy sintiendo lastimado o lastimada en esta experiencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, se trata de tal vez enfrentar la situación, poner un límite, o tal vez se trata de resolver. ¿Yo qué hubiera hecho ya pensando fríamente en el caso en esta experiencia familiar? Si yo hubiera estado del otro lado, tal vez hubiera cambiado de tema. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Ay, sí, lo que digan, pero ¿y qué les parece si hacemos esto? O si hacemos el otro. ¿O qué piensan de lo que sé que ahorita les llama la atención de esto? ¿No? Y me van a decir, estás cambiando de tema. No, o sea, en serio. Y ya me zafo de ese problema. Me zafo de ese bombardeo o de esa experiencia que no me está siendo agradable. Esa es una forma de gestionar, de resolver la situación o de enfrentarla, ¿ok? O cómo me adapto. Hay gente que dice que me voy a quedar callada porque sé que nada los va a callar, ¿verdad? Y solo, como a veces decimos coloquialmente, que se me resbale, ¿no? Que se resbale lo que dice. No me lo voy a tomar a pecho o voy a poner atención a lo que dicen mientras que se me resbala. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos
que tenemos que aprender a gestionar las emociones, ¿sí? Que tenemos que saber que podemos controlar una situación a través de cómo decido resolverla, cómo decido afrontarla, ¿sí? Cómo decido adaptarme o cómo respondo a esa situación, ¿sí? Entonces, porque no nos podemos ir peleando con el mundo y esperando que las otras personas cambien, porque no va a ser así. El momento en que alguien cambie va a ser por su propio interés, por sus propias necesidades, pero no porque yo me sienta mal por lo que me dicen, ¿sí? Entonces, te pongo dos panoramas, en el ámbito laboral y en el ámbito familiar, porque son situaciones que vivimos. A ver, tú que me escuchas, ¿qué tan frecuentemente entras en conflicto con tus compañeras o compañeras? ¿Cuántas veces discutes? O en tu familia, ¿cuántas veces discutes con papá, con mamá, que papás te quieren hacer entender lo que tú no ves y tú discutes con ellos porque no te gusta la manera que te dicen, porque se están metiendo en tu vida, por todas las razones por las que te puedas molestar de que ellos te indiquen? Entonces, siempre vas a terminar peleado o peleada, siempre vas a terminar en discusión. La forma en que lo afrontemos es cómo va a terminar ese encuentro de desacuerdos. Porque no todas las personas pueden estar de acuerdo. Les voy a contar una experiencia también. Estábamos en un proyecto y me encontré o coincidí con una persona con la que teníamos la libertad de decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, no me gusta esa forma, podría ser de la otra, y la otra persona decía lo mismo. Y las personas a nuestro alrededor, ¿qué crees? Calificaban esto como si fuera una discusión. Me acuerdo que me dice mi compañera, ¿qué crees? Dicen que hay lucha de poder. ¿Cómo que lucha de poder? Sí. Y nosotros nos llevamos súper bien. Pero no, era simplemente que teníamos esa apertura de poder exponer desacuerdos, y eso no nos enemistaba, eso no nos hacía rivales, al contrario, nos ayudaba a integrar. Pero ¿cuántos de nosotros somos capaces de tolerar desacuerdos, de poder recibir opiniones diferentes e integrarlas a mis ideas o a objetivos? Todo eso va a funcionar si tú eres capaz de gestionar tus emociones. Y entonces, ¿de dónde viene este concepto? Este concepto viene de la inteligencia emocional. De mucho tiempo, pues se sabe que hay gente inteligente y le atribuyen inteligencia a las personas que tienen la capacidad de memoria, de comprender información o procesar información. Pero con el tiempo también se ha descubierto la importancia de la inteligencia emocional y esta en el cómo influye en nuestra vida y que demuestra que a veces no es suficiente ser inteligente solo a nivel cognitivo, sino también emocional. Estamos hablando sobre cómo gestionamos nuestras emociones a través de las que vivimos. Y hago un pequeño recuento. Empecé con la primera premisa, que es: no podemos controlar la forma de otras personas. Y cuando hablo de formas no podemos controlar su forma de pensar, de sentir, su forma o su capacidad de manejar o no poder manejar sus emociones, ni su forma de actuar y de expresarse, ¿ok? Y que es importante empezar a hacer conciencia de que la única manera que tenemos para mejorar o estar en bienestar y disminuir esos conflictos, si no las pasamos en pleitos, si siempre termino discutiendo con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, siempre termino en discusión, es entonces aprender a gestionar mis emociones, aprendiendo a controlar cómo respondo a las situaciones, cómo resuelvo afrontar esas situaciones, qué acciones o cómo me adapto a esas circunstancias, ¿ok? Y pues
les platicaba 2 experiencias, una experiencia laboral, una experiencia familiar, ¿no? Que es en donde más sufrimos. Yo creo muchas personas discutimos con nuestros familiares, cuántos pleitos hay entre hermanos, discusiones. Ahí es donde más explotamos. Hay personas que ni siquiera eso pueden controlar, ni siquiera eso pueden mediar entre cómo me relaciono a nivel laboral, a nivel familiar o social acá afuera, ¿no? Con conocidos y amigos. Ni eso puedo controlar. Entonces, y terminaba el bloque anterior con el punto sobre la inteligencia, ¿sí? Que esto deriva de la inteligencia emocional, que sí existe, y lo que siempre se estuvo estudiando por muchos años, pues era el nivel de inteligencia que tenemos para cognitivo, ¿sí? Para poder memorizar, comprender, razonar, la lógica, todos esos aspectos de la inteligencia, y que de algunas decenas de años para acá se empezó a trabajar o investigar más sobre la inteligencia emocional. Son 2 cosas diferentes, y que tener o desarrollar y la inteligencia emocional es tan importante, porque si solamente le damos importancia a la inteligencia a nivel cognitivo, en el saber, aprender, comprender y hacer, y no tenemos inteligencia emocional, no tienes idea de cuán limitado está tu logro de objetivos, o sobre todo más de objetivos, de oportunidades, ¿no? Porque imagínate que tú tienes una oportunidad, que eres excelente en lo que sabes hacer, pero tu nivel de inteligencia emocional, tu capacidad de gestionar emociones es tan bajo que entonces sales mal con las personas que te dan oportunidades de trabajo, con tu jefe, ¿no? Con el vecino, con tus compañeros, y entonces empiezas a limitar tus oportunidades por no aprender a gestionar, porque esto se puede aprender. Se puede aprender a gestionar las emociones. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por supuesto que es un proceso. Es un proceso, y esto empieza a partir de trabajar el autodominio. El autodominio exige autoconciencia y autorregulación, ¿sí? La autoconciencia es esa capacidad que tienes para poder enterarte del cómo estás reaccionando, de lo que estás sintiendo, ¿sí? De ser perceptivo a tu forma, a lo que tú haces, a lo que sientes, a lo que pasa por tu mente. Y el poder autorregularte, pues obviamente es esta forma de poder, ok, ¿cómo calmo? Si me altero, poder bajar ese nivel de alteración, ¿sí? Poder calmarme, poder controlar mis reacciones. Esa es la autorregulación. Pero esto, ¿cómo sucede? Pues mi primera recomendación es: sal del modo víctima. Mientras nosotros nos mantengamos en modo víctima, no vamos a poder asumir la responsabilidad de gestionar nuestra emoción, porque vamos a sentir y vamos a creer y vamos a aferrarnos a que es el otro el que me está lastimando, a que es el otro el que está haciendo las cosas mal, a que es el otro el que quiere, el que hace las cosas para joder, ¿no? Entonces, no importa y hablo a ciertos niveles, nos saco de esta conversación situaciones ya de violencia u otras cosas de riesgo, sino más en el tema de cómo me relaciono y cómo gestiono mis emociones, ¿ok? Si esta persona actúa de esta manera, ¿qué voy a hacer yo para poder salirme de ese caos que la persona se crea a sí mismo? Pues es empezar a autorregular mi propia reacción y empezar a tomar acciones para no saberme tan afectado, ¿sí? No deja de impactar, no deja de doler, no deja de sentirme triste porque las cosas no son así,
pero el cómo reacciono y el cómo permito que una situación me domine sucede a partir de la responsabilidad que tomo de la experiencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo salgo de modo víctima? Vamos a suponer que estamos en una situación. Te compartía cómo salir del modo víctima. Primero es tener esa voluntad, ¿no? De querer dejar de culpar al otro, querer siempre encontrar la culpa allá afuera, que la persona quiera molestarte. Y es, ok, ¿por qué me molesta lo que hace? ¿Qué me está doliendo? ¿Me está doliendo porque me siento humillada o humillado? ¿Me está doliendo porque no me gusta que me digan cómo hacer las cosas? ¿O no me gusta sentir que algo hice mal? ¿Me molesta que no piense igual que yo porque yo creo que yo tengo la razón? Cuando tú estás molesto o molesta por lo que otra persona está tratando de comunicarte o está haciendo, ¿qué es lo que te está moviendo allá adentro? Deja de culpar a la otra persona. Cuando estés en esa situación, deja de pensar en esa persona. Céntrate en ti. Haz de cuenta que la sacas de ahí. Nada más te quedas con lo que estás escuchando que te molesta. ¿Y qué es lo que te está molestando? ¿Qué te está haciendo sentir que te está alterando? Empieza a experimentar y a poner atención. Yo te dejo de tarea esta parte, ¿sí? Ponte a pensar, ok, ya me está diciendo, ¿qué estoy sintiendo? Es que me molesta vamos a suponer, es que me molesta que mi pareja se fije en que hago mal el quehacer en casa porque él no me ayuda, ¿sí? Porque lo necesito, porque siento que necesito de su ayuda y me molesta que él solo se la pase quejando, o me molesta porque me esfuerzo en cocinar sabroso y de repente critica mi comida. ¿Qué es lo que verdaderamente hay en el fondo de esa emoción? ¿Qué es lo que verdaderamente te está doliendo cuando sientes que alguien te lastima? Porque muchas veces, como lo dije al principio, no es que la persona quiera lastimarte con toda su voluntad, porque en el ejemplo familiar, yo te decía, por decir, te cuento más a detalle la experiencia, pues estamos reunidos familiares, empezamos a dar opiniones, tal cual decía la persona, pero que no les pido, no, consejos que no necesito, y que tiene toda la razón, ¿no? Pero tú de esta parte, ¿tú crees que está bien? Pues porque amas a la persona y quieres que esté mejor, ¿sí? Quieres que esté mejor. Y si yo sigo insistiendo, sigo siendo terco o terca en que es que así, si eres de esta manera, va a ser mejor. Mi comportamiento no es el correcto. Yo tampoco estoy gestionando mis emociones, porque entonces me corresponde ser empático, ¿sí? Tengo que aprender a ser empático y a aceptar el cómo se siente la otra persona. Y la otra persona, que es la que se altera por la comunicación, que reacciona, pues la tarea es qué me está doliendo de esta experiencia. ¿Qué me duele? Para que puedas trabajar en ello, para que puedas encontrarte respuestas, ¿sí? Para que sepas cómo enfrento esta situación, para que sepas si puedes tomar acción solamente cambiando el tema, o ¿saben qué? Deme un minuto, deme 5 minutos, ahorita vengo y me voy y respiro, ¿sí? O si son personas con las que yo pueda cortar relación porque no me alimenta sanamente lo que me dicen, no me retroalimentan ni me enriquecen, entonces corto lazos. Pero esto es a partir de esa autorreflexión, saliendo de modo víctima, no queriendo culpar al otro de lo que tú sientes, sino más bien asumir lo que estás sintiendo y saber por qué lo sientes, no porque el otro lo dijo. ¿Por qué lo sientes? ¿Qué se está moviendo dentro de ti? Platicaba el compañero, decía, oye, es que alguna vez viví una experiencia con una persona, ¿no?
y se alteraba a esta persona, que es algo que vivimos muchas veces. Bien. Suena mucho cuando tenemos relaciones tóxicas y queremos hacer o entrar en razón a la persona con la que estamos. ¿Y qué crees? Pues esa persona que está en esa situación o en ese conflicto interno no va a cambiar por más que tú le quieras aclarar su conflicto. Una, porque está en modo víctima, porque está reactiva, porque está a la defensiva. ¿Sí? ¿Cuántas personas no nos enfrentamos a situaciones como esas? Ahí, ¿tú qué harías? O si tú te estás dando cuenta que reaccionas, ¿de qué te defiendes? ¿Qué te ha dolido en el pasado? Y empieza a asumir esa responsabilidad, empieza a indagar en tus adentros a ti mismo, y es lo que te decía. Para poder autodominarnos, pues es necesario tener autoconciencia, ¿sí? Y autorregulación. Ojo, también hay que tener cuidado. No es lo mismo que yo salga corriendo de una discusión, porque eso es evadir. No estoy ni resolviendo ni enfrentando en una situación, ¿sí? Entonces, tu reacción va a ir o tiene que ser de acuerdo a lo que tú descubras que sientes. No es lo mismo que tú digas, bueno, ¿saben qué? Ahorita regreso, me voy a tomar media hora, o voy a la tienda, o con permiso, me encierro, voy, proceso, y ya de ahí, pasado ese tiempo, regreso, dependiendo de la experiencia también, por supuesto, y ya, sin engancharme con las personas, porque ahora comprendo que las personas hablan desde su perspectiva, desde sus dolores, desde sus miedos, desde sus propios conflictos, y que eso no lo voy a poder controlar. Y si es alguien que me importa, pues voy a tratar de evitar esas confrontaciones dolorosas, porque creo que no es justo que vivamos de esa manera con la gente que amamos, siempre en conflicto, ¿no? Por problemas de comunicación, por problemas de empatía de ambas partes. Entonces, recuerda que para que haya un conflicto o una discusión se necesita de dos personas. ¿Tú cuál eliges ser? ¿La que genera el conflicto o la que lo sabe enfrentar de las maneras que ya les comenté? No se trata de discusiones, ¿no? ¿Cómo lo resuelves? Entonces, voy a invitarte, ¿sí?, a que reflexiones este tiempo y a que escuches el programa anterior sobre las heridas emocionales, para que puedas comprender cómo todos los adultos, todas las personas, nos movemos desde dolores. La mayoría de las personas reaccionamos a través de estas heridas emocionales. Muchas veces el cerebro emocional responde a un evento más rápidamente que el cerebro pensante, que la lógica. No sé si les ha pasado a ustedes, de repente reaccionamos sin pensar y ya nos arrepentimos muchas veces de lo que dijimos, de lo que hicimos. Entonces, te invito a que te lleves esta tarea, y yo sé que si soltamos papel de víctima y empezamos a poner atención a lo que yo estoy sintiendo a través de una experiencia, al cómo yo estoy percibiendo las cosas, y lo empiezo a poner en práctica, mis conflictos, mis discusiones van a poder mitigarse, se van a empezar a reducir. Y te lo digo desde la experiencia, porque quien me conoce, sabe que soy una persona terca, me gusta defender mis ideas, y me gusta, confrontar. Y con el tiempo la vida me ha llevado a aprender habilidades, que esto pues es un proceso, ¿no? Y que hay cambios, por supuesto.
¿sí? O sea, cambios en tu vida cuando tú lo practicas. Entonces, de que se puede. Pero es primero salir modo víctima, ¿no? No echarle la culpa al otro que te quiere solo molestar, ¿no? Es ok. Lo que él quiera, o sea, lo que la otra persona, la intención que tenga, es su rollo, no se la vas a poder cambiar. Pero ¿qué haces tú al respecto? ¿Cómo afrontas esa experiencia al respecto? Eso sí está en tu poder. Entonces, me quedo yo con estas recomendaciones. Te invito a que nos escuches. Si deseas contactarme, puedes hacerlo a través de nuestras redes. Por Instagram me encuentras como Guadalupe Delgado, en Facebook como psicóloga Guadalupe Delgado. Y recuerda también, va a haber un nuevo episodio aquí dentro de Entre la Vida y la Mente, en donde podrás compartir cualquier experiencia que te gustaría que orientáramos, ¿no? Que compartiéramos, que analizáramos. No importa si tiene que ver con el tema o no, te invito a que puedas participar. Va a ser de forma anónima. Si tú de repente dices, es que yo necesito que alguien me oriente al respecto, o sea, necesito un poquito más de claridad. Bueno, esta es una oportunidad. Te invito a que sigas las redes, ahí encontrarás la publicidad y el medio en el cómo poder compartirlo. Lo puedes hacer vía WhatsApp o inbox para poder hacer esta experiencia más enriquecedora que funcione para ti. Me despido.